Bueno, volvemos con otro tema. Se ha registrado un aumento en el uso de la pastilla del día de después. Incluso algunas mujeres la utilizan en la perimenopausia. Sin embargo, siguen existiendo mitos sobre este anticonceptivo. Para analizar este tema, estamos con el doctor Guillermo Galán Paz, presidente de APROFA. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Agustina. Muchas gracias por la entrevista. Oiga, llevan aproximadamente 15 años, desde el 2010, que se dio esta ley, se proclamó esta ley en el Congreso. ¿Cómo ha sido esta evolución? Partamos desde ahí, estos últimos 14, 15 años que han pasado, hasta el día de hoy, en donde inició con muchos temores, muchos mitos, y que hoy, ya lo comentábamos, se ha ido en aumento su utilización. Sí, por suerte. Desgraciadamente costó mucho que partiera la píldora del día después, como se ha llamado, que en realidad el término debiera ser anticoncepción de emergencia. Tuvimos 10 años de un intenso debate tratando de demostrar lo que se ha demostrado, la evidencia, de que este es un anticonceptivo de emergencia. Pero después del 2010 ya se libera el uso de la anticoncepción de emergencia y desde el 2015 se vende sin receta médica y está en todos los sitios de atención primaria. Y lo importante es el avance que ha tenido en su uso, porque todos los anticonceptivos tienen como finalidad evitar embarazos no deseados. Y este es un anticonceptivo de emergencia. La píldora que más se usa, que se llama Escapel, bueno, pero da lo mismo, tiene una difusión bastante importante y en este minuto se supone que debe haber, yo no tengo la cifra exacta, pero debe haber unas 2.000 mujeres que están usándolo diariamente. Es más o menos lo que se supone que debe estar usándose, evitando embarazos. Eso es lo importante, no son abortivos. Doctor, claro, hay varios mitos que ahí queríamos pasar a revisar, pero uno de ellos es precisamente lo que usted menciona, porque uno de los grandes temores que existe o rumores respecto a esta pastilla es que es supuestamente limitada, y usted dice que hay cerca de 2.000 mujeres que lo utilizan todos los días, es decir, no hay problema en cuanto se vaya utilizando esta pastilla. Sí, todos los días no. Si tuviera que usarla todos los días, mejor que tome una pastilla anticonceptiva que viene en el envase para ser usado mensualmente. Pero sí se puede usar más de una vez. Ese mito de que no puede usarse más de una vez cada 6 meses o más de una vez cada año es realmente un mito. Porque hay que pensar que esta es una sustancia sintética que es muy similar a una hormona natural, que es la progesterona, y que se metaboliza, se desaparece del organismo en los primeros 1 o 2 días. Entonces, si va a repetirlo en 7 días, no se va a acumular ningún efecto bueno o malo. Ya había desaparecido el efecto de la píldora anterior. Entonces, sí se puede usar más de una vez cuando sea necesario. Y en ese sentido, doctor, también usted ya terminaba con otros los rumores que esta píldora se trataba de un sinónimo de un aborto y que claramente fue una de las grandes discusiones que se tuvo en el Congreso también por lo moral de esta píldora. Cierto, Agustina, porque hubo algunos grupos, nosotros cuando trabajamos en biología, en medicina, trabajamos con evidencias, no con creencias. Y había un grupos importantes que creían que la píldora de emergencia era abortiva. Y la evidencia ha demostrado que no es abortiva, es anticonceptiva, porque evita la ovulación, o sea, evita el embarazo, evita la concepción. Así que eso, y es cierto, ese mito todavía existe y todavía hay objeciones de conciencia en algunos prestadores de salud para su uso. Pero en fin, está abierta al público y se expende sin receta, solo a la solicitud de la persona que la necesita. Doctor, y en ese sentido, lo que ya habíamos comentado, ha aumentado el uso, pero ¿ha logrado finalmente disminuir los embarazos no deseados en el sentido de la factibilidad de que estas personas puedan recibir esta píldora? Necesariamente sí, porque sabemos que es eficaz cuando se usa oportunamente, antes de la ovulación, y cuando se usa muy precozmente después de la relación no protegida. Mientras más precoz se use, más eficaz es, o sea, realmente evita embarazo. Ahora, las cifras son imposibles de determinar porque muchos de estos embarazos terminan induciéndose y no llegan a las estadísticas. Pero las grandes estadísticas, las grandes evidencias muestran que son eficaces. Así que hay que seguir usándolo. Y de hecho se está usando y por algo se está usando, porque se evita el embarazo. Claro que sí. Doctor, a ver,
al principio, cuando se dio a conocer esta píldora, se recomendaba tomar, por supuesto, en el menor tiempo posible luego de esta relación. Sin embargo, ahora en los últimos años se ha dado a conocer que también, por ejemplo, se puede tomar incluso antes de tener relaciones sexuales, ¿cierto? Sí, hay dos cosas importantes con su pregunta, Agustina. Lo importante es tomarla lo más pronto posible después de una relación sexual hasta el tercer día, pero en el curso del tiempo se ha reconocido que puede ser eficaz hasta por 5 días, menos eficaz a medida que el tiempo transcurre. Pero también es eficaz si se toma el día antes o minutos antes o no sé, de una actividad sexual no protegida con otro método anticonceptivo. Y es tan eficaz o más eficaz que si se toma tardíamente después de la relación. Así que es cierto, se puede tomar en preparación de una relación no protegida, siempre que sea en el mismo día. Claro, y en ese sentido, doctor, ¿cuáles son finalmente quién puede comprar esta pastilla? Porque hemos visto, según diversos estudios, de que, por ejemplo, se llevan en las diferentes fiestas, también, por ejemplo, se llevan a giras de estudio. Es decir, acá no hay una edad, por ejemplo, no hay algún control, entre comillas, de quién puede acceder a ella. Créame que en la farmacia no estoy muy seguro que le pidan el carné para venderle ningún medicamento, así que yo creo que se puede comprar libremente. Evidentemente que una niñita a lo mejor no se la van a vender, pero ella le va a pedir a una amiga que la compre. O sea, la venta es libre, hay libertad. Ahora, en todo caso, cuando hay una solicitud de la entrega de píldoras al día después en atención primaria, hay una edad límite, sí, van por debajo de los 14 años, se entrega la píldora, pero tiene que informársele a alguien mayor que sea responsable de la niñita de menos de 14 años. Pero después de los 14 años lo puede usar. Si la niñita de más de 14 años se puede embarazar. Y este es un anticonceptivo de emergencia. Entonces sería absurdo negarle la posibilidad y inducirle la posibilidad de que tenga un embarazo a esa edad. Es mucho más complicado. Y la píldora no es nociva. No hay ninguna indicación, ninguna razón para no usarla, ninguna enfermedad. No hay que pedir ningún examen para usarla. O sea, se puede usar sin riesgo. Claro, y ese es otro de los grandes mitos, doctor. Supuestamente esta píldora traería daños o repercusiones para después, sin duda. Ah, claro, eso se ha dicho mucho, pero no. Hay que acordarse de nuevo que la píldora tiene una dosis determinada de una hormona, que esas hormonas se metabolizan, si desaparece en el organismo dentro de las 24 48 horas después que se toma. Entonces no queda ningún residuo de esa píldora y no produce daño. ¿Sí? Es una sustancia que es muy parecida a una hormona natural, que es la progesterona. Es un derivado, no es de la progesterona, pero es muy similar en su estructura. Entonces no produce lesiones, no produce riesgo para que no pueda embarazarse después. O sea, la recuperación de la fertilidad es inmediata. Así que realmente es algo que tenemos que tener a mano. Doctor, ¿y cómo ve usted también cómo se ha desarrollado? Porque el 2010, por ejemplo, cuando se aprobó esta ley, cuando se promulgó, también establecía el acceso gratuito para las personas que iban a establecimientos de salud, pero hoy hemos visto que ha disminuido la gente que va a centros de salud y que prefieren comprarla en las farmacias. ¿Hay un porqué? ¿Es más lento, obviamente, cuando uno va a un centro de salud, me imagino? Sí, yo creo que porque el problema de llegar a un centro de salud es muchas veces tener que pedir una hora para la atención del Mm. profesional de salud, mientras que en la farmacia va libremente y la compra. El problema es el costo, que muchas veces es una limitante. Pero en el centro de salud a veces tiene que pedir una hora para una atención de matrona o de ginecólogo. Ahora, en urgencia se puede solicitar, pero en la urgencia es difícil llegar a la urgencia y la espera es larga, entonces por Claro. eso es mucho más fácil adquirirla. Y está en todas las farmacias. Escapel está en todas las farmacias. Como le digo, es de venta libre. Así que, aparte del costo, no hay mayor problema en ello. Doctor, ya 14 años, ¿usted cree que este es un tema que ya fue de alguna manera olvidado por el Estado o los diferentes gobiernos? Porque pareciera ser que hay muchos de los mitos que siguen estando, pero que la publicidad o dar a conocer sobre este tema no se ha tomado en consideración. Sí, yo creo que falta algo sobre educación sexual muchas veces en los colegios y eso es muy importante con respecto a todos los asuntos de salud sexual y reproductiva, incluido el conocimiento de un medicamento de urgencia, de emergencia. Entonces eso debiera estar en conocimiento de toda la gente. Piensen ustedes que con esto están evitándose
hablando de la adolescencia, ¿cierto? Hablando de la Ujú. chica de 14 o 15 años. Con esto estamos evitando un embarazo en adolescente, que es una situación inaceptable. Es inaceptable que una niñita de 14 años tenga un embarazo porque tuvo una actividad sexual no protegida. Entonces, yo creo que es muy importante seguir, y por eso le agradezco a usted, Agustina, esta entrevista, seguir conversando el tema y, y- y tratando de que la población conozca la anticoncepción de emergencia como un muy buen sistema. Claro, y además este anticonceptivo de emergencia, doctor, también ha habido un avance en cuanto a los anticonceptivos que se utilizan las mujeres diariamente en relación para evitar, por supuesto, en un cierto periodo, cuando la mujer lo decide, un embarazo. En ese sentido, si podemos abordar también cuáles son los grandes avances que se han realizado en este tema, porque, por ejemplo, de pasar una pastilla diaria hay otros mecanismos, incluso ya que está cayendo esa responsabilidad, entre comillas, en el mismo hombre. Sí, todavía el hombre todavía como que falta que el compromiso masculino en esto, porque no ha aparecido la píldora o el equivalente a la píldora para el hombre todavía. Está en investigaciones, pero no ha aparecido todavía. Mm. Pero en la mujer, para el uso del femenino, hay mucha variedad de anticonceptivos. Hay varios anticonceptivos nuevos. El mismo laboratorio Gedeon Richter, que es el que lanza la píldora de emergencia, tiene recién, a fines del año pasado, lanza un novedosísimo método anticonceptivo que con un estrógeno que es muy natural, una de las hormonas que es lo más natural que ha habido hasta este minuto. Entonces, hay avances permanentemente y por eso es importante estar conversando del tema y tratando de difundir los conocimientos nuevos, sobre todo en los grupos de prestadores de servicios, matronas, matrones, médicos, de tal manera de poder orientar a la población en el uso de métodos que eviten el embarazo no deseado, que es el objetivo final del uso de métodos anticonceptivos. Ahora, doctor, la baja de la natalidad que ha vivido nuestro país, que también es un fenómeno que se da en gran parte del mundo, ¿se puede relacionar en parte también con esta pastilla? ¿Se le podría favorecer de alguna forma por esto? Sin duda, pero lo primero no es la pastilla la culpable de la baja Mm, de la natalidad, sino que es el deseo de la mujer de tener o no tener hijos. claro. Y eso es lo que prima, ¿no es cierto? O sea, no quiero tener más hijos y por lo tanto busco cómo evitarlos y por eso tomo la píldora. Pero lo primero es la posición eh, eh, personal de la Claro. mujer Es una voz de la mujer que considerando está más escuchada y, por supuesto, más respetada. exactamente, y ella decide. Y esto hay otra cosa importante con esto, a nadie se le obliga a usar un método Mm. anticonceptivo. En Chile no hay una política pro-natalista o antinatalista, nunca ha habido. Siempre ha sido voluntario, absolutamente voluntario, con información. Y la idea es poder informar adecuadamente de tal manera que la mujer pueda elegir el método que necesita o que mejor le conviene. Pero lo que usted dice es cierto. La tendencia es decir, oye, que se está usando mucho anticonceptivo y por eso baja la natalidad. No, el anticonceptivo ayuda a la baja de natalidad que la mujer propone como su manera de vivir. Entonces, lo primero es eso. Y en ese sentido, doctor, no hay nadie que no le puedan entregar una pastilla a la mujer si es que ella lo desea, me imagino. ¿Y qué pasa si uno va a una farmacia o a un centro de salud y ocurre que no te la quieren entregar? Ahí se planteó y todavía se sigue planteando una situación muy especial que todavía está en discusión por otros motivos también médicos, que es la objeción de Mm, conciencia. Uno entiende, la objeción de conciencia existe y hay que aceptarla y hay que entenderla. O sea, yo puedo ser objetor de conciencia y decir, yo no estoy de acuerdo con la píldora anticonceptiva de emergencia y por lo tanto yo no le voy a ayudar a que tenga usted la anticoncepción de emergencia. Pero el buen sentido, la buena manera de ejercer la objeción de conciencia es decir, yo no se la entrego, pero vaya aquí al lado y ahí se la van a entregar. Y esa es la manera de ejercer la objeción de conciencia. Pero aquí la objeción de conciencia se ha mal usado y hay instituciones que objetan de conciencia, cosa muy rara, porque una institución objetora de conciencia, como que la institución tuviera conciencia. Pero hay lugares donde no se entrega la píldora de emergencia, pero no se la deriva oportunamente a lugares donde sí se la entregan. Entonces hacen correr a la mujer el riesgo de un embarazo no deseado, con todo lo que significa ello, ¿no es cierto?
Claro, finalmente, y eso también es lo que vemos con diferentes leyes como las que se van a ver. Lo habíamos visto hace minutos atrás en una nota, como por ejemplo la eutanasia que se va a comenzar a discutir ahora en el Congreso, la anunciada del presidente, el tema del aborto también puesto sobre la mesa constantemente. Es un tema delicado y que sin duda genera este debate precisamente por los derechos, en el caso de la eutanasia de las personas, en el caso del aborto o de esta píldora de las mujeres, por supuesto. Exactamente, son temas que son muy sensibles en lo ético, en lo moral, en las posiciones filosóficas, en las posiciones religiosas. Entonces comprometen mucho esto, pero hay que seguir insistiendo que aquí hay que respetar el deseo de las personas. Y eso yo creo que es fundamental, teniendo o no la objeción de conciencia, pero ejerciéndola en adecuada forma. Claro que sí, doctor. Un tema que vamos a seguir conversándolo, sin duda, tiene que seguir puesto sobre la mesa para lo que usted bien decía, informar, tener este conocimiento, sobre todo, creo yo, en las personas más jóvenes, en las adolescentes, un tema que es importantísimo y que a 14 años, desde el 2010 que ya se aprobó esta ley, es necesario seguir conociéndolo y todavía más profundizando en ello. Absolutamente, Agustina, pero no solo dejarla agrupado en el grupo adolescente, sino en todas, perdón, en todas las mujeres, cualquier mujer que necesite a cualquier edad, que tenga el riesgo de un embarazo no deseado, puede usar la anticoncepción de emergencia, incluida la mujer que está llegando al final del periodo reproductivo, el que está acercándose a la menopausia, también puede usarla. Sí, hemos visto un aumento, lo comentábamos al principio de esta entrevista respecto a esas mujeres que también lo están utilizando con más naturalidad, sobre todo. Ya no deja de ser una especie de secreto respecto a este tema. Sí, cierto, con más libertad, Con más exactamente, libertad. cierto. Importantísimo, doctor. Le agradezco su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Agustina. Muy agradable la conversación. Que esté Muchas muy bien. gracias.